quisiera empezar contando un hecho histórico. Es más, el lugar está allá en Los Ángeles, se puede visitar. Y es algo que pasó en el año 1906, en una casa pequeña de madera, ahí en Los Ángeles, como he dicho, en una calle llamada la calle Azusa. Un grupo de creyentes dirigidos por un hombre, William J. Seymour, experimentaron algo fuera de lo común para todos ellos. Personas comenzaron a orar en lenguas, otros cayeron de rodillas llorando, algunos se levantaban testificando de milagros, y la noticia corrió tan rápido que en pocos días la pequeña casa se llenó. Llegaban multitudes de todas partes, de todos los lugares de la ciudad, incluso del país. Algunos venían por curiosidad, otros con expectativas, y con el tiempo la emoción fue creciendo con el paso de los días y también el desorden. Había momentos en los que todos estaban hablando al mismo tiempo. Algunos gritaban, otros corrían, otros caían, y el ambiente era intenso. Era un ambiente intenso, era un poco tenso. Muchos visitantes salían confundidos. Algunos preguntaban, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto que está sucediendo? Algunos historiadores han llamado a este evento el avivamiento de la calle Azusa, y que ocurrió entre el año 1906 y 1909, y la han llamado el cuarto gran despertar. Más de 1 millón de congregaciones pentecostales surgieron en el mundo como consecuencia de este avivamiento histórico, y no cabe duda que es uno de los precursores del movimiento carismático y pentecostal moderno el día de hoy. Ahora, cuando les comento esto y los testimonios que hay sobre que todos hablaban al mismo tiempo, y algunos caían, otros corrían, y leemos lo que estamos leyendo en el estudio que estamos haciendo verso a verso el libro de 1 Corintios, vemos que Pablo le está escribiendo a una iglesia que Pablo está advirtiendo que algo parecido o ya estaba pasando o estaba por pasar. Y en respuesta, entre otras cosas, le escribe lo siguiente a la iglesia de Corinto. Le escribe lo siguiente a la iglesia de Corinto, advirtiendo y corrigiendo, como sabemos, lo que algunos hermanos le habían preguntado por carta, y viendo el peligro y viendo y escuchando de lo que estaba pasando en el culto público en Corintios. Y vamos a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer el texto que nos toca el día de hoy, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. 1 Corintios 14, del versículo 13 al versículo 18. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupe el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablen lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos.
Padre Santo, te doy gracias por poder meditar en tu palabra, en estos pasajes difíciles, pero tan actuales, tan precisos. Señor, gracias porque tu palabra nunca pasa en su tiempo, siempre es pertinente. Y quiero pedirte que al revisar este pasaje, al estudiar las implicancias, al poder, Señor, meternos en cada palabra, en cada frase y analizarla, podamos entender mucho mejor cuál es el culto que a ti te agrada, cómo quieres que sea el culto público, cómo quieres que te adore tu iglesia, cómo tú como cabeza, Señor Jesucristo, gobiernas tu iglesia y has dejado claro cómo quieres que nosotros participemos de un tiempo de adoración, de un tiempo de enseñanza y de un tiempo de culto a ti. Señor, que humillados decidamos ser obedientes, que con amor ministremos a otros que están en error y que, Señor, apliquemos también principios de cómo debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra reverencia y cómo es que en este momento debemos estar aquí. Guía tu palabra, Señor. Fructifícala tú por medio del Espíritu Santo. Descansamos en tu gracia y en los méritos que hizo Jesucristo en la cruz para que pueda ser fructífero este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede haber un verdadero culto público donde el entendimiento, la razón, la mente, la enseñanza comprensible y la edificación o alguno de estos no sean parte. La semana pasada hemos estado viendo y estudiando cómo Pablo trata de manera específica el problema que se estaba suscitando en la iglesia de Corintios por el tema del don de lenguas, un don específico. Un don de lenguas que se estaba ejercitando sin interpretación en el culto público y en la vida de la iglesia. Llevamos 2 semanas hablando específicamente del problema del don de lenguas. Todo el capítulo 14 habla específicamente de esto, en 1 Corintios, del don de lenguas. Ahora, recordemos que Pablo ha entrado a este contexto del culto público ya hace varios capítulos. Había un problema en el culto público en Corintios, además de otros problemas. Escribieron una carta a Pablo y entre los problemas que había en el culto público se había tergiversado el rol que cumplían las mujeres en el culto público. La cena del Señor se había vuelto una comilona que no edificaba. Y por último, el último de los temas del culto público tiene que ver con el abuso que se estaba haciendo de los dones y en especial del don de lenguas. Cuando alguien visitaba la iglesia de Corinto, encontraba un desorden, encontraba un caos que era, como hemos visto desde hace semanas atrás, en primer lugar, tropiezo para los creyentes y en segundo lugar, obstáculo para el evangelismo. Tropiezo para los creyentes y obstáculo para el evangelismo. Y siguiendo con los argumentos de Pablo, hoy día vamos a ver por qué el don de lenguas sin interpretación no es compatible con el culto público. Ahora, hemos explicado ya varias semanas esto y queremos seguir haciendo la acotación que, por supuesto, estamos hablando de un tiempo en el cual el don de lenguas aún estaba vigente. Estamos hablando de un tiempo en el cual aún toda la revelación no estaba completa. Es por eso que Dios le hablaba a la iglesia de manera a veces directa a través del don de lenguas. Cuando la revelación de Dios venía a algunas personas y hablaban directamente sin tener que ir primero al texto bíblico al hablar en lenguas y alguien lo interpretaba. Eso en estos momentos ya no es necesario, porque ya tenemos toda la revelación completa, ya tenemos todo el Nuevo Testamento terminado, y si nosotros mantuviéramos o creyéramos que todavía el don de lenguas puede coexistir con la revelación completa, tendríamos 2 autoridades en estos momentos en la iglesia. Tendríamos la Biblia, la revelación completa, y tendríamos como segunda autoridad la revelación directa que vendría a través de los que Dios les habla por medio del don de lenguas. Pero creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos que la Biblia es la única autoridad en este tiempo y que ese don fue para acreditar y para que pueda darse en ese tiempo
el respaldo de Dios a los que estaban trayendo la revelación y que en estos momentos no es necesario. Pero incluso queremos hablarle con amor, por supuesto, pero ser directos y ser claros a los que creen que aún el don de lenguas está vigente. Porque si alguno cree que el don de lenguas está vigente, por lo menos debería someterse a las reglas que el mismo Espíritu Santo puso en su palabra sobre cómo se debería ejercer ese don dentro de la vida de la iglesia. Pablo nos va a decir hoy día por qué el don de lenguas sin interpretación no es compatible con el culto público. Y vamos a ver en primer lugar que el don de lenguas sin interpretación no es compatible con el culto público porque el entendimiento queda sin fruto. En primer lugar, porque el entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:13 dice así: por lo cual, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Por lo cual, por supuesto, esto conecta con los pasajes que hemos estado estudiando las semanas pasadas, ya que el don de lenguas sin interpretación no edifica. Pablo ha demostrado por varios puntos que le ha dado que el don de lenguas sin interpretación no edifica, y ya que el amor busca edificar a la iglesia, una respuesta de amor genuina, cuando alguien verdaderamente ama, va a querer edificar a su hermano, va a querer edificar a la iglesia. El amor es comunicación y el amor es anhelar que mi hermano sea más parecido a Cristo. Y ya que el don de lengua sin interpretación no edifica y el amor busca edificar a la iglesia, por lo cual, Pablo está diciendo, el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Una lógica clara, ¿no? El que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Pablo está diciendo, ponga su don en las manos de Dios. Pide en oración que Dios le conceda poder encontrar a alguien con el don de interpretación de lenguas, o poder encontrar, si es que Dios le ha dado a él el don de interpretación también. Pero ¿qué pasa si no hay intérprete? Podríamos preguntarle a Pablo, ¿entonces no puedo usar mi don? La pregunta es lógica. ¿Por qué el Espíritu Santo me daría un don y luego no me permitiría usarlo porque no ha dado un intérprete? Pues la respuesta del mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios y que es el mismo que da los dones es: póngalo en oración. Póngalo en oración. Y aquí entramos en una necesidad de explicar, de evaluar, de analizar este pedido de Pablo, este mandato de Pablo de poner en oración el poder interpretar, el que haya intérprete, el que la lengua tenga quien la interprete en ese tiempo cuando estaba vigente ese don. ¿Por qué? Porque primeramente sabemos que nosotros no podemos decidir qué dones queremos tener. Esta decisión es potestad del mismo Espíritu. Y vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. O sea, ¿cómo Pablo está diciendo que pidamos en oración poder interpretar si nosotros no decidimos qué don tener? 1 Corintios 12, 11 aclara esto. Aclara o confirma esta realidad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué don tú recibes? Es una potestad del Espíritu. Es el Espíritu quien decide qué don te va a dar. En su soberana y sabia administración de la iglesia, el Espíritu Santo reparte los dones de acuerdo a lo que la iglesia necesita, y Él es el que decide. Entonces, ¿cómo Pablo dice, ora poder interpretarla? Por otro lado, mis hermanos, un principio importante también de los dones es que tenemos que entender que los dones los recibimos en el momento de nuestra conversión. Los dones los recibimos en el momento de nuestra conversión. Cada uno
dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho a cada uno. No hay creyente sin su don. Por lo tanto, no hay creyente que no haya recibido su don. Es por eso que entendemos que todos los creyentes, desde el momento que es creyente, ya recibió su don. No es que alguien pueda pedir, recibir, bueno, no estoy contento con este don, quisiera por favor cámbiamelo, ¿no? O este don me gusta más que el que tengo, no sé si me lo podrías cambiar. Pablo no está pidiendo eso. Así que entendemos que el Espíritu Santo es el único soberano que reparte los dones, y entendemos también que los dones los recibimos en el momento de nuestra conversión. Sin embargo, mis hermanos, a lo largo de todo este pasaje, no es el único lugar donde se ve que Pablo exhorta, anima constantemente a buscar determinados dones. Y esa es la aparente paradoja que hay aquí. Miren 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Procuren los dones mejores. Aparentemente aquí Pablo también está diciendo, ¿no?, que busquen otros dones que sean mejores. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces vemos dos pasajes, y adicionalmente este tercero que estamos leyendo ahora, donde dice pida poder interpretarla. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Si el Espíritu es el soberano, si todos los dones se reciben en el momento de la conversión, ¿cómo entendemos que Pablo esté en 3 oportunidades animando a la iglesia de Corintio a que busque determinados dones? Y bueno, creer en la soberanía de Dios y en su potestad para decidir, por ejemplo, qué dones nos va a dar a cada uno, no quita el poder orar y pedir por algún don en especial. Así como oramos por la conversión de nuestros seres queridos, aunque sabemos que Dios es soberano para salvar, de la misma manera podemos orar por un don, aunque sabemos que Dios va a dar sus dones de acuerdo con su sola potestad y soberanía. Ahora, esto no es justificación, mis hermanos, para la codicia, para la falta de contentamiento o para la envidia, sino para una petición en oración con contentamiento y con acción de gracias, porque siempre lo que Dios responde será lo mejor. Porque siempre lo que Dios responde será lo mejor. Así que es lícito, en contentamiento y en acción de gracias, pedir que el Señor provea para su iglesia determinado don, pero con la fe de que Él al final decide qué es lo mejor, y sometiéndonos a su señorío y a su soberanía. Por otro lado, Pablo está corrigiendo, y aquí es el problema principal, mis hermanos, y el contexto del pasaje, un énfasis desmedido, un énfasis incorrecto que se había puesto sobre un don en particular en Corinto. Y este era el don de lenguas. Por lo espectacular, por lo vistoso, por lo llamativo que era, este era el don que todos en Corinto buscaban. Pues todos estaban ya anhelando un don, y Pablo está corrigiendo ese énfasis incorrecto y desmedido. No está mal desear un don en particular, mientras no se caiga en celo, en envidia o codicia. Pero se deseaba el don de lenguas para usarlo como un instrumento de prestigio personal, como una evidencia de superioridad espiritual, como la credencial para pertenecer a una casta superior. Y nuestra motivación para desear algún u otro don no debe ser nuestro bienestar, nuestro prestigio, o que la iglesia nos reconozca, sino el bienestar de los demás, la edificación de la iglesia. Por otro lado, mis hermanos, la iglesia es como un cuerpo.
Al ser todos como un cuerpo, todos en la iglesia, en la vida de iglesia, ¿qué dones son los que les estamos poniendo más importancia y más énfasis? ¿Qué dones son para nosotros los más llamativos, los más vistosos y los que nos parecen más importantes? ¿El don de lenguas para sorprender y promovernos? ¿O el don de servicio, por ejemplo, para que la iglesia sea las manos de Cristo que lavan los pies a sus discípulos? Pues en Corinto se promovían los dones más vistosos y espectaculares según el criterio del hombre. Piden oración poder interpretar las lenguas, en realidad, piden oración poder usar su don para edificar al resto. Pida que su motivación sea la adecuada. Pida que en vez de estar enfocado en cómo tú puedes figurar y en cómo tú puedes salir a relucir, pida que en realidad tú tengas el mismo sentir que tuvo Cristo, que es servir a los demás, que es tender tus dones para el beneficio de los demás, que tu don sea para otros. Pida tener la actitud que tuvo Cristo, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Pida en oración que la búsqueda y el ejercicio de sus dones sea motivada por el amor y el servicio a otros. Ruegue con oración que Dios le quite ese egoísmo. Pide en oración que le quite lo que le hace anhelar dones por motivos incorrectos y egoístas. Pide en oración que lo capacite para renunciar a usted, negarse a sí mismo y vivir para la gloria de Cristo y para la iglesia. Porque la iglesia de Corinto estaba anhelando determinados dones con un fin egoísta. Y Pablo está corrigiendo las motivaciones. 1 Corintios 14:14. Pablo continúa: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Tienes que pedir poder interpretarla, porque si oras en una lengua desconocida, que tú mismo desconoces, por supuesto, te pasa lo siguiente. Pablo está diciendo, porque esto es lo que va a pasar si no lo interpretas, si no hay interpretación de lenguas. Si es que o alguien está ahí que tenga el don de interpretación, o tú la puedas interpretar. Porque si no hay eso, y ora en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora. Si oro usando mi don de lenguas, mi espíritu ora, porque es un don del espíritu. Pero mi entendimiento queda sin frutos. O sea, estoy ejerciendo un don del espíritu, pero mi entendimiento no tiene fruto, no tiene ningún resultado racional. Y es aquí donde tenemos que ir con cuidado, mis hermanos. Pablo está diciendo que esto es algo negativo, que tú ores en el espíritu y que tu entendimiento y tu mente no participe, y que no haya razonamiento, involucramiento de tu mente y un fruto en que tú entiendas y lo puedas aplicar. Eso es incorrecto. Y estamos en un contexto en que hoy día en las iglesias se enfatiza mucho el sentir, las experiencias, lo místico, déjate llevar, entrégate, etc. Las iglesias hoy tratan de crear una atmósfera que te predisponga, luces, música, el predicador habla suave, cuenta historias tristes, emocionales, para tratar de alguna manera replicar una experiencia espiritual. Por eso es que en muchas iglesias esto que Pablo acaba de decir como algo negativo, más bien les suena como algo bueno o positivo. Tu espíritu ora, pero tu entendimiento queda sin fruto. Algunas iglesias dirían, amén. ¡Qué bendición! Pero aquí Pablo está diciendo esto como algo negativo. Le está llamando la atención a la iglesia por hacer esto más bien. O sea, que tu espíritu ore y que tu entendimiento quede sin fruto, lo dice como algo que está mal.
Les está llamando la atención por buscar las experiencias y no la razón que trabaja con el entendimiento para aplicar la palabra a sus vidas y así pueda haber transformación real, genuina, de acuerdo al carácter de Cristo. Y no estamos en contra de las emociones. Las emociones también son parte de nuestra adoración a Dios, pero deben ser una reacción al uso de la razón, que entiende las glorias que se le están haciendo entender por la palabra de Dios. No una reacción a experiencias o a psicologías de masas. El culto público debe ser un lugar donde la mente, el entendimiento, la razón sean parte del culto. Solo en este capítulo 14 encontramos más de 15 veces palabras relacionadas con entendimiento, mente, comprensión, ciencia, doctrina y sus derivados. Recuerdo que una vez en un culto, un pastor estaba predicando y comenzó a presentar una situación hipotética, por supuesto, una situación irreal, como para tratar de ilustrar su mensaje. Y estaba presentando la situación hipotética. Imagínense que Jesucristo le hubiera hecho caso a Satanás y se hubiera postrado a los pies de Satanás a adorarle. Y por ahí dos hermanos gritaron: amén, amén. Muchas veces es lo que está pasando en la iglesia. La iglesia no está conectada con lo que se está diciendo porque se ha acostumbrado a un choque emocional. Las iglesias se han acostumbrado a que sean lugares donde hay choques emocionales, donde hay experiencias. Y la iglesia termina diciendo amén incluso a estos pasajes sin entender que lo que Pablo está haciendo es más bien criticar y poner esto como algo negativo. Pablo les está diciendo que no oren en lenguas porque su espíritu va a orar, pero su entendimiento va a quedar sin fruto. Eso es lo que está diciendo. Así que al ser un don espiritual que capacita a la persona a hablar en un idioma que no ha estudiado y que no entiende, es un don que no produce fruto en su entendimiento, al menos que alguien lo interprete. Claro, es lógico. El don de lenguas es hablar un idioma que tú no has estudiado. Vamos a ponerlo así para ilustrarlo. Es como que tú te pongas a hablar chino y tú nunca has estudiado chino. Algo así pasaba en ese tiempo cuando el don estaba vigente. Esto lo podemos confirmar por lo que pasó en Hechos, en el capítulo 2. Y si tú no sabes ese idioma, tu entendimiento queda sin fruto, por supuesto. Es un don mal ejercido. Eso es lo que está diciendo Pablo. El don de lengua sin interpretación es un don mal ejercido. Es un don que no edifica la iglesia. Es un don que no produce frutos a mi entendimiento y no produce frutos al entendimiento de nadie. Por lo tanto, es un don que no produce frutos al entendimiento en general. Ahora, hay algunas cosas que aquí tenemos que aclarar y tenemos que repasar sobre lo que Pablo ha dicho hasta ahora del don de lenguas y el entendimiento, que creo que es interesante. Primero, el don de lenguas, si interpretamos llanamente lo que Pablo ha dicho, podía edificar hasta cierto grado al orador. 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que aparentemente lo que Pablo está diciendo aquí es que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Hay cierta edificación para el que habla. Algunos dicen acá, es una postura, es una interpretación, que aquí Pablo está usando el sarcasmo. Pero no podemos afirmarlo con absoluta contundencia. Lo que sí podemos afirmar es que Pablo está diciendo que el que está haciendo esto de hablar en lengua extraña y edificarse a sí mismo, está haciendo algo malo.
Lo está poniendo como algo incorrecto, está llamándoles la atención. ¿Por qué? Porque es una edificación egoísta, individualista. No lo está poniendo como un ejemplo a seguir, lo está poniendo como algo incorrecto y digno de amonestación y de desaprobación. Algunos usan este pasaje para justificar el hablar en lenguas, cuando al contrario es un pasaje que desaprueba hablar en lenguas sin interpretación. Segundo punto. Pablo dice que hasta cierto punto el don de lenguas podía edificar al orador. Segundo punto. El que ejercitaba su don de lenguas, aunque no entendía sus palabras, porque su entendimiento quedaba sin fruto, podía discernir lo que estaba hablando hasta el punto de llegar a entender que estaba hablando, por ejemplo, una acción de gracias. 1 Corintios 14, 16, que lo vamos a estudiar un poquito más abajo, dice: porque si bendices solo con el espíritu, o sea, en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, lo que está diciendo aquí es que el grado de comprensión que tenía el orador del don de lenguas podía llegar hasta el punto de, por lo menos, discernir que estaba dando una acción de gracias, aunque no lo entendía completamente. ¿Por qué? Porque aunque el uno es verdadero, el orador hasta cierto grado edificado, aunque el dos es verdadero, el orador llegaba a discernir hasta tal punto que podía comprender que estaba dando una acción de gracias. El 3 también es verdadero, el tercer principio. Pero sin embargo, el que ejercitaba el don de lenguas no tenía fruto en su entendimiento. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Por lo tanto, mi hermano, si un intérprete de las lenguas, el mismo orador quedaba con un entendimiento limitado que no era fructífero. En contraste, el que tenía el don de interpretación, si había alguien con el don de interpretación, él sí tenía un entendimiento preciso y detallado de lo que se estaba hablando en lenguas. Por lo tanto, hablar en lenguas sin un intérprete no solo es una forma egoísta de ejercer el don, no solo se estaba abusando, mal usando y de un don que era para provecho de la iglesia, porque los dones son para provecho y no se está abusando el don para provecho de la iglesia, y se estaba dejando sin provecho y sin fruto a la iglesia que te escuchaba en el culto público, sino que además de todo eso, tú mismo tenías un aprovechamiento limitado, infructuoso del entendimiento que hacía que para ti mismo sea preferible, sea privilegiado, sea prioritario. Es más, sería sin sentido que si tú, pudiendo hablar en un idioma comprensible, en el que podrías tener fruto con el entendimiento, prefieras hablar en lengua sin intérprete. Ni siquiera era justificable para uno mismo. Segundo, ya hemos visto por qué, mis hermanos, por qué el don de lengua sin intérprete no era compatible con el culto público, porque el entendimiento queda sin fruto. Pero en segundo lugar, porque en el culto público todo se debe hacer con entendimiento. En el culto público todo se debe hacer con entendimiento. Miren el versículo 15. ¿Qué pues? O sea, ¿cuál es la conclusión? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que no sea diligente con mi don, Pablo. Podrían haber replicado los de Corintios, ¿no? No, más bien es negligente con tu don, usar tu don sin intérprete.
Tenías que orar con el Espíritu, ejercitando tu don espiritual, pero al mismo tiempo con el entendimiento, usando tu mente y tu comprensión de las palabras que utilizas. Y solo hay dos formas de que eso pase. O que hables el don de lenguas con intérprete, o que lo hables en el idioma que todos conocen. El punto aquí, el mensaje es que hagas lo que hagas en el culto público, sea orar o sea cantar, hazlo tanto en el espíritu como en entendimiento. El culto público no es un lugar para un éxtasis emocional descontrolado y una pérdida de conciencia. El culto público no es un lugar para entrar a un estado medio etéreo, medio sombrío, repetir un estribillo hasta que pierdas media conciencia. No es un lugar para estar medio absorto, medio en éxtasis, medio oído. El culto público es un lugar en el cual todo se tiene que hacer, tanto con el espíritu como con la mente. Como con la mente. Por eso Pablo dice: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y aquí la pregunta es: ¿y por qué Pablo mete la canción, no? Las alabanzas. Estamos hablando del don de lenguas, pero Pablo dice: hablaré con el espíritu, oraré con el espíritu, pero también cantaré. Porque Pablo ya está comenzando a explicar, a aclarar más todos los aspectos que tenían que ver con el culto público en la iglesia. Uno era la alabanza, otro era la oración. Mucho de lo que en la iglesia se comenzó a practicar en los primeros años vino de la sinagoga. Habían oraciones públicas y también estaba la alabanza. Y Pablo está diciendo que cualquiera de las dos cosas, cualquier componente del culto público, tiene que ser tanto con el espíritu como con el entendimiento. Eso nos sirve para aprender un principio sobre la alabanza, mis hermanos. La música, aunque aquí Pablo está hablando específicamente de cantar con el espíritu en un sentido de cantar en lenguas, ¿no? Pero dice que tiene que ser con interpretación, si no, no se debería cantar en lenguas. Pero podemos extender la aplicación a que la alabanza, un principio es que sea racional, que tiene que ir a la mente. La alabanza tiene que ser adorar a Dios en espíritu, regocijarnos por nuestra vida que tenemos en espíritu, que podemos acercarnos a Dios y adorarle en espíritu, pero también tiene que ser con la mente. Cantar razonando y meditando lo que cantas. La alabanza es un ejercicio espiritual, pero también tiene que ser racional, consistente. Hay que cantar por eso doctrina. Hay que cantar meditando en lo que cantas. Y para los corintios, mis hermanos, esto era un contraste mucho mayor, porque estamos en un contexto en el cual los corintios estaban acostumbrados a ver en los cultos paganos ceremonias donde la música era usada, y los cultos paganos eran entrar en trance. Eran de alguna manera forzar emociones, forzar un ambiente y hacer que todos los que estén participando del culto pagano como que pierdan un poco la conciencia. Tambores frenéticos, se usaba incluso alcohol para lograr estos efectos, repetir y repetir un estribillo, y la gente comenzaba a danzar y a repetir una frase hasta caer en un estado de inconsciencia. Y ese era el contexto en el cual ellos estaban acostumbrados, era lo que vivían en las iglesias, en los cultos paganos. Pablo está diciendo: la iglesia del Señor es todo un contraste. Tiene que ser un contraste. La iglesia del Señor es venir y comenzar a tener sobriedad en la mente, estar atento, sobrio, despierto, y poner todos tus sentidos racional, con el espíritu, pero con la mente. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu,
el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Por qué debo orar y cantar no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento? O sea, ¿por qué tiene que ser todo un ejercicio racional donde se entienda, donde haya comunicación con códigos que sean comunes para que pueda haber realmente un mensaje objetivo? Porque si bendices, y esto es interesante porque esta palabra bendices se refiere también a un aspecto del culto público que era parte de la liturgia en la iglesia primitiva. Se había adoptado, muy probablemente se había adoptado de la sinagoga, que era parte de la liturgia, que alguien dio una bendición, alguien dio una alabanza, una bendición, una alabanza. Alguien comienza a decir: el Señor sea bendito, alabado y glorificado por todos nosotros, y daba una alabanza, y toda la iglesia respondía en unísono: amén. Era parte de la liturgia. Entonces Pablo está diciendo, imagínate que alguien se levante y bendice con el espíritu, ¿no? ¿Y qué pasa? El que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, lo está haciendo en lenguas, ¿no? Y el que ocupa el lugar de simple oyente, de esa parte de la liturgia, que es dar la bendición, aquí lo que está diciendo Pablo es, en un griego literal, es el que ocupa el lugar del idiotes. Es en griego, del idiotes. Es en griego, ¿eh? En el sentido de alguien no instruido. Pablo está diciendo, el que va a ocupar, o al que tú lo estás poniendo prácticamente a la fuerza, obligado, tú estás poniendo en el lugar de un no instruido, de alguien que no maneja tus códigos y las enseñanzas de tu grupo, alguien que prácticamente tú lo estás excluyendo. Los términos que usa Pablo son esos. Si tú bendices en el espíritu, va a haber alguien que va a ocupar el lugar ahí del excluido, del no instruido, que no es parte de tu grupo porque no comparte tus códigos. Lo estás alienando y lo estás haciendo un extraño para ti. Recordemos que la semana pasada habíamos dicho que el problema de manejar el don de lenguas dentro del culto público es que hacías a tu hermano como un extranjero para ti y tú te hacías como un extranjero para él. Entonces te desvinculaba. En vez de ser el culto público algo que unía, terminaba siendo algo que creaba barreras, obstáculos. Pablo está prácticamente aquí repitiendo el mismo principio. El que habla diciendo una bendición que es parte de la liturgia en un idioma, al hacerlo en el espíritu, o sea, en el don del espíritu de lengua sin intérprete, está haciendo que el otro ocupe el lugar de un no instruido, de un excluido, de un alienado, de alguien que está apartado de ti, separado de ti, que es un extraño para ti. Lo estás poniendo en el lugar de un indocto, de un ignorante. Lo estás excluyendo de tener comunión contigo porque no maneja tus códigos. Y esto lo estás haciendo con todos los que no tienen el don de interpretación de lenguas. Eso es lo que pasaba. Y mis hermanos, esto nos recuerda que muchas veces uno de los trasfondos que se presentan dentro de las iglesias que usan de esta manera el don de lenguas es que se crean niveles de cristianismo, niveles de creyentes, clases de creyentes, porque se dice, el que no tiene la manifestación del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. O sea, y prácticamente si no hablas en lenguas no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces creas una
casta de los creyentes bautizados por el Espíritu Santo y que se manifiestan en hablar en lenguas, y los creyentes que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces son como medio creyentes, ¿no? Y los completos creyentes. Los balbuceos que escuchamos hoy terminan siendo como un factor más de identificación con mi grupo que un verdadero don que une a la iglesia. Y termina siendo al final algo sectario. Porque solo yo y mi iglesia tengo este don, y esto de alguna manera me distingue, me diferencia de otras iglesias que no tienen estas manifestaciones. Ahí no está el Espíritu como acá. O me distingue dentro de la misma iglesia del grupo que tiene esta manifestación y el grupo que no los tiene. Pablo está acá llamándole la atención a los que bendicen solo con el Espíritu, que están poniendo al que no entiende en un lugar del indocto y del excluido. Bueno, este indocto, este excluido, esta persona, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Por supuesto, es una pregunta retórica. Lo que está diciendo es, la persona que no tiene el don de interpretación de lenguas no puede decir amén a tu acción de gracias. Y si lo dice, es sin sinceridad. No es sincero ese amén. Pues no sabe lo que has dicho. Porque no sabe lo que has dicho. Miren, mis hermanos, todo el pasaje se trata del entendimiento para una correcta comunicación y comunión y amor entre hermanos. El culto público es un ejercicio racional de la mente, del entendimiento, de la razón y también del espíritu. El culto público no es una experiencia mística, emocional, sensorial, medio difusa, etérea, nebulosa, medio soñolienta. No, sino que debe estar bien despierto, con tus 5 sentidos, bien en tus cabales, bien como los debería, más bien, corroborando con la palabra, usando todo tu intelecto, todo tu sentido crítico, discerniendo los espíritus. No es bajar tus defensas, abrir la mente y que todo me entre y déjate llevar. No, el culto público es, tienes que saber, tienes que entender, tienes que corroborar, tienes que pensar, tienes que razonar, tienes que estar bien despierto, bien sobrio en tus cabales, bien atento, concentrado con tu mente y al mismo tiempo, por supuesto, ferviente en espíritu. Versículo 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Porque tú a la verdad bien das gracias. Pablo aclara, no estoy diciendo que esté mal que des gracias. Y tú estás dando una bendición, que es una acción de gracias, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. Y con esto Pablo está confirmando que el que hablaba en lenguas tenía hasta cierto punto de discernimiento que estaba dando una acción de gracias. Pero el otro no es edificado. Entonces el problema no es la acción de gracias en sí. Al el otro no ser edificado, se estaba rompiendo 2 principios con tu acción de gracias. La acción de gracias es buena en sí misma. El instrumento es un buen instrumento para la edificación de la iglesia. La acción de gracias es un buen instrumento, pero se estaban rompiendo 2 principios en el uso, en la forma como se usaba. El primer principio es, la iglesia es un cuerpo. Todo lo que la iglesia hace, cada miembro, cada órgano, tiene que ser para el beneficio del resto del cuerpo. Y si tú estás dando una acción de gracias que solo la entiendes tú, entonces solamente te estás beneficiando tú. Cada órgano debe cumplir su función. El órgano que no está produciendo ningún beneficio para el cuerpo, así se esté beneficiando él solo, terminará afectando a todo el cuerpo y a la larga va a terminar afectándose él mismo, pues, porque es parte del cuerpo.
Se está violentando el principio del cuerpo, pero se está violentando el principio del amor también. Al dar gracias tú solo, de una manera que te aísla y te priva priva a los otros de ser edificados, estás actuando en contra del amor. El amor no busca lo suyo. Y cuando tú das gracias de una manera que solo tú entiendes, estás buscando solo lo tuyo. Así que Pablo aprueba la acción de gracias. Tú bien das gracias, lo apruebo. Está correcto que des gracias. Pero no aprueba el contexto y la forma cuando se hace en lenguas y sin intérprete. Para tal caso, da gracias en un idioma que todos manejen. Por último, mis hermanos, el último punto. El don de lenguas sin interpretación no es compatible con el culto público porque valoramos más la edificación que la exhibición de nuestros dones. Porque valoramos más la edificación que la exhibición de nuestros dones. 1 Corintios 14 y 18. Doy gracias a Dios que hablen lenguas más que todos vosotros. Pablo dice, yo no estoy en contra del don de lenguas. No puedo estar en contra de algo que ha dado el mismo Espíritu Santo. Es más, estoy agradecido a Dios por esto. Yo tengo el don de lenguas. Pablo se pone el mismo en su experiencia. Yo tengo el don de lenguas. Y no solamente tengo el don de lenguas, sino que hablo más el don de lenguas que todos vosotros. Lo tengo en un nivel mayor. Lo tengo en una medida superior. Algunos dicen acá que Pablo lo que sabía en realidad eran muchos idiomas, que podía saber el griego, el hebreo, el arameo. Pero por el contexto entendemos que el concepto más adecuado con el hablen lenguas es el don del Espíritu, ¿no? Pablo está diciendo, yo tengo el don más que todos vosotros. Pero en la iglesia, versículo 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora miren el contexto, Primero, pero en la iglesia, en el culto público, en una reunión entre hermanos, en una reunión en casa con parte de la iglesia, en la vida de iglesia, en una clase, dentro del contexto de la iglesia, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, 5 palabras o con alguien que interprete, o en el idioma que todos entiendan. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Por qué? Porque su preferencia va de acuerdo con la pasión de Pablo, con el celo de Pablo, con el anhelo de Pablo. Y el anhelo de Pablo es edificar la iglesia. Esa es una hipérbole en realidad, ¿no? 10,000 palabras. Dice, prefiero hablar 5 con entendimiento que 10,000 en lenguas. Lo que está diciendo Pablo es que en realidad, con esta hipérbole, que las 10,000 palabras en lengua, en realidad, no valían nada. Se podría usar un paralelo, mis hermanos, para decir que así como 10,000 palabras en lenguas sin intérprete comparadas con palabras con 5 palabras con interpretación no valen nada, 10,000 personas que hablen en lenguas sin ton ni son y sin traducción no están siendo fructíferas, no compiten en fructífero, en edificativo, como 5 personas que estén hablando en un idioma entendible, edificación, doctrina, exhortación, enseñanza. Si entras a una congregación y es un coliseo y necesito 10,000 personas y todos están hablando en lenguas, y de ahí vas a una casita donde hay 5 gatos, ¿no? Como decimos acá.
Y esos 5 gatos están hablando doctrina, palabra comprensible, que te edifica, que te exhorta, que te consuela. ¿Cuál de las 2 iglesias es más edificante, es más fructífera y es mejor para tu discipulado en Cristo? La de 5 gatos, ¿no es cierto? La de 5 gatos. Porque así se mide realmente el tamaño de la iglesia. Así se mide realmente el tamaño de la iglesia. En Apocalipsis 3:17 se ve que Jesucristo le dice a una iglesia que se creía rica, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque hoy estamos midiendo el tamaño de las iglesias por la cantidad de congregantes, por el tamaño de sus locales, cuando Pablo claramente está diciendo que lo que verdaderamente vale es cuánto te edifica. Cuánta ciencia, cuánta doctrina, cuánta profecía, que es hablar la palabra de Dios en el nombre de Dios. Cuánta exhortación, cuánta consolación, cuánto te consuela esa iglesia. Pablo dice: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. El propósito es enseñar. La pasión de Pablo, y debe ser tu pasión también, es edificar a la iglesia. Es edificar, es que lo que yo diga sea, o lo que yo haga sea de edificación, sea de consolación. Pablo lo que está diciendo aquí es: imítenme. O sea, si yo prefiero hablar 5 palabras en un idioma entendible que 10,000, imítenme. Iglesia de Corinto, imítenme. Por eso, mis hermanos, es que el don de lengua sin interpretación, en ese tiempo, cuando era vigente el don, no era compatible con el culto público. Porque en primer lugar, mis hermanos, el entendimiento quedaba sin fruto. Porque en segundo lugar, en el culto público todo se debe hacer con entendimiento. Y porque en tercer lugar, valoramos más la edificación que la exhibición de nuestros dones. ¿Y tu hermano? ¿Tienes el mismo sentir que Pablo? ¿Valoras más la edificación de la iglesia que la exhibición? ¿Orarás para que el Señor más bien use tus dones para los demás? Que Dios quite cualquier egoísmo y Dios ponga en ti el deseo: Señor, dame los dones que necesita la iglesia. Yo quiero ejercer los dones que sirvan para los demás, no para mí, sino para los demás. Quiero vivir para ti y para tu iglesia. Que el Señor nos dé ese sentir. Y que con amor exhortemos y enseñemos también a los que están en este error de ejerciendo un don de lenguas que ya cesó y ni siquiera ejerciéndolo como en el tiempo en el que el don estaba vigente. Oremos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tener más claridad de esos pasajes y entender mejor, Señor, tu lógica, tu gobierno sobre tu iglesia como cabeza, cómo nos da más luz, más claridad sobre el error, tener más argumentos, más solidez, más firmeza, para con amor, pero a la vez con claridad y con firmeza corregir, Señor. Pablo les decía: hermanos, a esta iglesia que estaba en este error. Concédenos ser misericordiosos, pero hablar la verdad. Y Señor, que tengamos también una actitud correcta para cuando sirvamos en la iglesia.
Que busquemos los dones para la edificación, para la bendición, para el beneficio de los demás y no de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Tú aplícala a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.